Salud. Gracias. Cuando quieras, señor José Antonio. Arrancamos. Sí, señor. Hola. Buen día a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar tan importante en estos momentos que estamos viviendo en el país. Y bueno, me gustaría dar un saludo y realmente con mucho respeto y mucha consideración ante los momentos que estamos viviendo, donde realmente todo vale en cuanto a sentimientos, en cuanto a sensaciones, porque todos lo estamos viviendo de forma diferente y es por ello que preferí escribirlo para no salirme del texto y realmente ser lo respetuosos que debemos ser en estos momentos. Gracias por acompañarnos en este espacio que sin duda llega en un momento especialmente complejo para nuestro país y para toda nuestra región. El doble terremoto que hemos vivido no solo ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta operativa, sino también nuestra fortaleza emocional, institucional y comunitaria. En medio de esta incertidumbre, hablar de confianza no es un lujo, realmente es una necesidad estratégica. Por eso tenemos hoy el privilegio de contar con una de las voces más autorizadas en el país en materia de reputación, manejo de crisis y comunicación estratégica. Nos acompaña Ana Karina Cárdenas, quien es consultora de negocios con más de 20 años de experiencia asesorando organizaciones en situaciones de emergencia y eventos de alto impacto. Su trayectoria combina la estrategia con la acción y su trabajo ha sido reconocido con 5 premios internacionales, incluyendo casos emblemáticos en gestión de crisis. Ana Karina es conferencista internacional, es creadora del podcast El lado oscuro de la comunicación y es CEO de Abstractus, una agencia boutique especializada en reputación empresarial y construcción de marcas que trascienden. Desde allí ha acompañado organizaciones con una alta reputación y realmente muy importantes para el país en esta época de crisis que no comenzó ahora, pero que realmente están siendo factor importante y yo diría que también ejemplo de algo más que resiliencia, que es longanimidad. La longanimidad es un término bíblico que yo creo que tenemos que retomar, analizar y recordar muy bien. Ana Karina asesora a organizaciones como Cachea, que orgullosamente pues hoy están haciendo una misión importante y que ya trasciende al país. ¿Ok? Farmatodo, también otra organización que es miembro de la Cámara y que, bueno, es ejemplo de crecimiento en el país y en la región, porque igualmente está en Colombia y está en Argentina. El Banco Nacional de Crédito, que también es miembro de la Cámara. Bancaribe, que también es miembro de la Cámara y que es una empresa con una responsabilidad social muy importante. Y la Organización de Estados Americanos, OEA, entre muchas otras. Ana Karina ayuda a estas organizaciones a navegar en momentos de presión, incertidumbre y transformación. Hoy, en este contexto tan desafiante y de tanto compromiso, ¿se escucha un ruido? Ana Karina nos compartirá su ponencia Cómo generar un dividendo de confianza en estas situaciones. Aquí también, aunque no lo tengo escrito, hago mención al dividendo voluntario para la comunidad que es United Way Venezuela, que junto con Caritas está siendo pues actor importante en estos momentos tan trascendentales para el país y de tanta gente que lo necesita y donde
Hay tanta gente que lo necesita y agradece, pero también hay tantas organizaciones que necesitan trazabilidad y garantía del buen uso y del destino oportuno y del destino acertado de estos aportes que estamos haciendo todos, que está haciendo el país, que está haciendo la región y que está haciendo el mundo entero. Este tema se vuelve esencial para líderes, es decir, cómo generar un dividendo de confianza en estas situaciones. Y es esencial para líderes, instituciones y empresas que buscan sostener la credibilidad, fortalecer sus vínculos y actuar con responsabilidad frente a sus comunidades. Ana Karina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con este grupo tus experiencias, tus recomendaciones tan valiosas y, y tu buen saber y buen hacer en estas oportunidades tan importantes. Bueno, bienvenida Ana Karina y gracias a todos los que están acompañándonos en este evento. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, gracias a Ninfa y gracias a todo el equipo también de Benancham. Me uno a tus palabras iniciales porque en efecto, y creo que lo hemos hablado mucho, ayer estaba en un programa de radio y salían esos temas, ¿no? Que cada quien está viviendo esto de una manera distinta y hay que respetarlo a plenitud porque si bien hay algunos que quizás la adrenalina los hace correr más rápido, hay otros que van a otro ritmo, no quiere decir que no esté bien o mal. Aquí la apertura es total, sobre todo frente a una situación que evidentemente no estábamos esperando a esta escala, ¿no? Una cosa que me preguntaron en una conferencia que di de Trust Dividend la semana pasada, me decían que si yo había estado previamente en un desastre natural y la realidad es que me ha pasado dos cosas bien curiosas. Uno, sí había atendido situaciones de crisis a partir de desastres naturales en el pasado, pero nunca había estado dentro del país y sí había estado previamente en otro terremoto en México, que es un país, bueno, que como todos sabemos es súper sísmico y tiene una trayectoria enorme en conocimiento y en manejo de este tipo de situaciones. Y una de las cosas que más recuerdo de ese momento, porque además yo me encontraba en un piso 20, era el cómo afrontar estas situaciones, cada quien desde su perspectiva, pero uniendo mucho la emoción y la razón, porque al final estos son temas que, como todo, somos seres humanos y no todo el mundo los atiende igual. Y así como en ese momento lo manejé de una manera y ahorita en este de Venezuela lo manejé de otra manera totalmente distinto, porque bueno, en ese ni siquiera estaba con mi familia, en este sí estaba con mi familia, varían muchos espacios y además yo no fui afectada en ninguno de los dos, gracias a Dios, pero sí mucha gente querida en esta nueva oportunidad sí me pasó. El entender esto desde la perspectiva de la comunicación creo que es fundamental, porque no hay una receta exacta para poder decir qué tenemos que hacer, pero como si fuese un recetario como tal, no. La realidad es que depende mucho del sector, depende mucho de la reputación que ya tú tengas construida antes, depende muchísimo del tipo de comunicación que utilizabas antes. Si antes, por ejemplo, eras muy pasivo, no puedes ser ahorita demasiado activo. Si antes eras muy activo, no puedes ser ahorita demasiado pasivo. Es decir, hay como una suerte de ingredientes que hay que entender y que no todas las recetas son exactas. Pero sí hay una cosa que insisto y digo muchísimo, que tiene que ver con entender que ya la comunicación en Venezuela no puede ser igual después del 24 de junio, a nivel de marcas, a nivel comercial, porque veníamos de un aspecto muy, muy, muy comercial, un aspecto donde las marcas en general, sobre todo en pisos de venta, eran 100% enfocados a temas comerciales y ahorita entendimos que la confianza y la institucionalidad son temas que evidentemente, bueno, tienen que hacer relucir y que muchas personas lo hablan, muchas organizaciones lo hablan. Como bien dijiste, estamos súper orgullosos de la noticia de que ya son muchos meses trabajando detrás de esto y el lema principal es ese, creer en Venezuela, creo en ti. Y tiene que ver justamente con ese voto de confianza a lo que, bueno, se está llevando y haciendo. Entonces, para poder iniciar, voy a compartir pantalla para que todos puedan ver pues mi pantalla y podamos compartir este espacio que he preparado. Y quisiera compartirles que esta conferencia inicialmente dio un giro importante porque esta conferencia nació realmente para un espacio de temas de sostenibilidad en República Dominicana en el cual tuve oportunidad de lanzarla en el mes de febrero. Y justamente cuando vienen todos estos sucesos pues del terremoto dije qué más oportuno que utilizarlo, apalancarnos sobre esta metodología que tenemos, este espacio
que hemos construido conjuntamente con terceros, con clientes y con mucha gente, porque esto no es un trabajo de uno, esto es un trabajo de mucha gente que hace que estos temas salgan y surjan, pero llevado al tema del terremoto. Y se llama el dividendo de confianza porque una de las cosas que tienen que tener las empresas dentro de sus activos es un dividendo de confianza. No es solamente hablar desde el punto de vista de los activos tangibles, normales que tenemos, y de esto se ha hablado muchísimo, pero ya yo tengo más o menos un año y medio llevándolo un poco más hacia el tema financiero, del cual poco se ha hablado realmente en este país, porque se ha hablado mucho del tema del intangible, más no del tema de reputación financiera, y esto va un poco hacia esa línea como tal. Lo que vemos aquí negro es imaginarse que nosotros nos encontramos en un espacio donde ese espacio negro está literalmente llenado y llevado por distintas empresas que quieren tenerlo. Entonces yo lo tengo vacío, pero yo necesito saber cómo llenar ese espacio, cómo comunicar, cómo atreverme. Hay marcas que ya lo han hecho, hay marcas que no lo han hecho, hay empresas que lo han hecho muy bien, hay empresas que tienen oportunidades mejor importantes. Hay distintos temas que hay que tomar en cuenta y que son fundamentales dentro de este proceso, pero la realidad es que si esos espacios negros no los llenamos de la manera correcta, podemos perder hasta un 30% de nuestros activos si lo vemos desde esa perspectiva. Hay una situación que nace a raíz de todo esto, porque evidentemente si tenemos empresas tenemos que entender muy bien el sector. Hay que entender y estar súper claros que hay unas empresas de primera línea que tienen que ver con salud, con emergencia, con alimentos, sobre todo básicos, con higiene personal, con un tema de colchones, etcétera. Es decir, hay todas unas empresas que se encuentran en esta primera línea que evidentemente han tenido que actuar de manera mucho más rápida que otras. Esto no quiere decir que esté bien o esté mal, es que cada quien tiene en su core de negocio una manera de manejarlo distinta y no podemos compararnos unos con otros porque la realidad es que es bastante distinta. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta comunicación sea eficiente desde el punto de vista de lo que nosotros como empresa queremos hacer? Bueno, hay muchas maneras de verlo y vamos a ver algunos tips un poco más adelante, pero lo primero es que necesitamos entender que si hoy comunicaras lo que está pasando pensando desde tu marca, tus clientes dudarían más o te comprarían más. Y es una primera pregunta que hay que hacerle. Yo siempre, y porque además los tengo como clientes muchos de estos sectores de los cuales hemos hablado de primera línea y evidentemente pues ni siquiera es que uno se activó el 25 de junio, ya el 24 de junio en el marco de toda esta situación había que activarse muy rápidamente, amén de poder ayudar al tema de voluntariados, etcétera, pero hay muchas marcas que no necesitan hoy por hoy hablar desde lo comercial porque su propósito como empresa ya comunica solo. El tú poder conectar con ese propósito es mucho más fácil para hacer que la gente confíe en ti que venderle a través de una marca comercial. No porque eso esté mal, sino porque en este contexto, que es un contexto muy particular de desastre natural, con unas connotaciones y unas afectaciones muy particulares, especialmente en dos estados del país, con algunos focos en otros estados del país, evidentemente hacen que la comunicación tenga que ser distinta. ¿Y a qué me refiero? Muchas empresas con las que estamos trabajando ahorita me dicen, bueno, pero a nivel nacional tengo que comunicar el duelo todo el tiempo. No, la realidad es que una cosa es tú como empresa con tu propósito, cómo te estás conectando con tu propósito, y luego a nivel de marcas comerciales tienes que ir haciendo lo que es la microsegmentación. Porque tú como institución tienes un mensaje, tienes un propósito, pero ya a nivel de activación comercial, por ejemplo, si estás en piso de venta, necesitas trabajarlo de manera distinta. No es lo mismo el Estado Vargas que la Gran Caracas, que Táchira en este momento. Son segmentos totalmente distintos a nivel comercial de la población. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista institucional, por supuesto que tiene que ser un gran paraguas, que es el que te permite hacer que la gente confíe o no confíe en ti. La segunda pregunta que hay que hacerse es si cuentas con suficiente reputación acumulada para enfrentar en este momento. Y esto no es algo fortuito. Hay muchas empresas que lo hablan, hay distintas maneras de abordarlo. Hay empresas que lo hacen de una manera, otras que lo hacen de otra manera. Lo importante acá es entender cuál es tu reputación acumulada y la reputación acumulada viene por distintas maneras de verlo y depende también muchísimo, por supuesto, del sector en el que te encuentras, del propósito en el que te encuentras. Pero sí, por ejemplo, somos una empresa
del sector alimentos, que no era conocida, que no tenía buena reputación, y ahora estamos llevando a cabo donativos masivos con la participación de nuestra marca comercial en grande, bueno, no necesariamente se está viendo coherente en este momento. Y es algo que hemos visto y que hemos analizado porque no es lo mismo, y voy a dar un ejemplo que lo vi yo con mis propios ojos en La Guaira, un camión que está completamente forrado de la marca comercial, que la gente cuando está donando no para de hablar de la marca comercial y todo está enfocado en la marca comercial, a un camión que está donando exactamente los mismos tipos de productos con marca comercial de una manera bastante sutil, de una manera bastante pequeña y donde el mismo producto habla por sí solo. Porque si tú estás viendo un producto que es para niños, tú claramente entiendes que eso es para niños, no necesitas hacer eco en ese momento del aspecto comercial. Y esto tiene que ver mucho también con esa reputación acumulada que tenemos y no importa, por cierto, si tu empresa tiene 1 año, 2 años, 5 años o 100 años. Son variedades, pero lo importante es que durante esa etapa haya construido una buena reputación. De manera más invisible o visible, eso depende muchísimo del core del negocio de cada uno. Acá la pregunta está en qué confiamos o en qué no confiamos, en a qué marcas le damos nuestro voto de confianza, a cuáles no. No ha sido fácil. Nosotros, de hecho, en el marco, bueno, de este proceso que ya vamos a cumplir un mes este viernes, creamos incluso una alianza con otras personas especialistas en temas de comunicación y gobernanza y temas de derechos humanos, incluso competencia. Yo tengo una súper amiga profesional que adoro muchísimo, que en su momento fue profesora mía y ahora pues tenemos 2 agencias y nos hemos unido conjuntamente con otras personas para poder crear una alianza que hicimos que se llama Alianza de Mujeres por la Comunicación y Gobernanza Estratégica, que lo que hicimos fue poner un poco en blanco y negro lo que ya muchas personas han venido diciendo desde hace años de la ONU, de ACNUR, del PNUD. O sea, esto nosotros no inventamos nada. Lo que hicimos fue tropicalizarlo, organizarlo, empaquetarlo y poderlo ir entregando a distintas marcas. Y la verdad es que desde nuestra perspectiva hemos logrado que muchas marcas incluso se cuestionen lo que han estado comunicando, echen para atrás y hayan logrado pues comunicar de una manera mejor. ¿Qué cosas hemos visto acá? Por ejemplo, hemos ayudado, incluso nos han escrito periodistas diciéndonos, mira, tengo que cubrir la noticia, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo hago para no mostrar esto? ¿Cómo hago para no mostrar la vulnerabilidad? Bueno, es que necesitamos nuevamente hacer que la gente confíe o no confíe en tu contenido. Igual con las marcas. Entonces, esta alianza, por ejemplo, se crea a raíz de esa necesidad de ayudar de manera voluntaria, sin costo y de manera de soporte a las marcas que quieran y que se quieran, por supuesto, unir a esto porque no es obligatorio, para justamente ayudarlas a ver, mira, si pongo esta foto está bien o está mal, si pongo este niño está bien o está mal, si muestro esto de la tragedia está bien o está mal. Y la verdad es que hemos logrado impactos importantes. Yo estoy súper orgullosa de lo que hemos hecho desde nuestra esquinita allí, Albe Pérez, Melissa Serrano, Vanessa Figueroa, Julia Monsalve y mi persona, porque hemos logrado hacer que marcas se cuestionen un poquito esas cosas que quizás no las estamos viendo, no porque esté mal, sino porque necesitamos que nos ayuden y que nos den como ese golpecito para poder entender. Y ahí es donde se crea el dividendo de la confianza, porque el dividendo de la confianza es ese activo que vas a tener dentro de tu balance financiero al finalizar este proceso, que no es un proceso de un día, no es un proceso de 2 días, es muy largo, y no lo digo yo, lo dicen ya todos los expertos en esta materia. Es un proceso que puede tardar años desde el punto de vista de reconstrucción. Y si lo vemos desde el punto de vista de reconstrucción, digamos, de activos físicos, si lo vemos desde el punto de vista de confianza, pues puede ser incluso mucho más. Y va a depender de cómo actuemos ahorita y cómo hemos actuado durante este mes en cómo se va a proyectar esto. El dividendo de la confianza para nosotros es una fórmula muy sencilla que tiene que ver con cuál es tu propósito, cómo lo puedes medir y cómo esto lo conectas con el riesgo reputacional que eso te genera. Es decir, si tú como negocio tienes un propósito, tú sirves, por ejemplo, para brindarle agua potable a la población, hacia allá, hacia dónde tiene que ir tu comunicación. Ahora, ¿cómo lo mido? ¿Por la cantidad de donativos que hago? Sí, pero no solamente por eso, sino por la calidad de agua, por la manera en que he hecho el trabajo, por la manera en que he llegado a un alcance mayor. No necesariamente, y aquí hay empresas que lo han hecho impecable. Yo creo que todo el mundo ha visto cómo
en La Guaira una botellita de Empresas Polar que está reempaquetada y que dice agua potable y que solo está hecha específicamente para ser tomada y no para su venta. Y ellos no han comunicado masivamente esto, lo han hecho muy estratégicamente porque quieren medirlo de una manera distinta. Y han medido además todos los temas de riesgo reputacional. Entonces, ante este dividendo de confianza, preguntarnos como empresas, como marcas, cuál es nuestro propósito y atarnos a eso para que nuestra comunicación sea transparente, honesta y coherente. ¿Cómo podemos medirlo? Que no necesariamente siempre es medirlo por Instagram, hay muchas maneras de medirlo y muchas maneras de hacerlo. Y cómo yo esto lo sobrepongo al riesgo que me pueda generar a favor o en contra. Entonces ahí tengo que medir ese riesgo reputacional de qué hacer y cómo hacerlo. Muchas marcas nos han dicho, mira, pero yo tengo esto, tenía esto previsto, ¿lo tengo que comunicar ahorita? Bueno, depende, hay que evaluar caso por caso. Como les decía, la comunicación previa al 24 y post 24 es muy distinta. Hay que analizar una a una las comunicaciones que se tenían previstas. Hay unas que no aplican ni siquiera en agosto, que aplican más adelante. ¿Eso quiere decir que no tengo que comunicar? No necesariamente. Es que tengo que transformar la comunicación que yo estoy generando en este momento. ¿Por qué? Porque todo lo que estemos brindando va a generar mucho más viralidad. Así como en las redes sociales el algoritmo, depende de lo que tú veas, evidentemente te sale 20 veces y lo sabemos porque a todos nos pasa que estamos hablando, no sé, de hamburguesas y a los 5 minutos entramos en Instagram y nos salen 20 tipos de hamburguesas distintas. El liderazgo es un algoritmo de confianza y a medida que las empresas generen ese liderazgo de manera positiva y con una gobernanza correcta, ese algoritmo va a aumentar a nivel de la confianza en sus trabajadores y hacia afuera. Un punto importante y por lo menos de todas las empresas con las que he hablado, lo hicieron súper bien a nivel interno. Primero había que ocuparse de lo interno, de ver cómo están tus colaboradores, de ver los afectados en tus colaboradores, qué está pasando, cómo está pasando. Evidentemente, a medida que la empresa es más grande, más afectación hay. Nosotros tenemos muchos clientes que un gran porcentaje perdieron sus viviendas, otro porcentaje perdieron personas, otro porcentaje. ¿Sí me escuchas? Dos segundos para que la ponete ingresar. El parece tiene algunos problemas de conexión. Disculpen el inconveniente. Hola, hola, estoy nuevamente por acá. Voy a volver a retomar porque me sacó la aplicación. Ya Sí, los... te escuchamos, Ana Karina, y disculpen todos el inconveniente. No Seguimos. se preocupen. Buenísimo. No me deja compartir ahorita. Ah, ya debe estar. ¿Están viendo en pantalla? Disculpa. No, Aún no. aún no. Es que no me deja. Me pide que los organizadores me dejen. Ajá, compartir. Listo, ahorita sí. Buenísimo. Ya vuelvo por acá. Ajá. Ahora sí, listo, gracias. No, gracias a ustedes, no pasa nada. Saludos Acá a todos. retomando un poquito, el tema del liderazgo es justamente esto que les decía de gestionar expectativas. ¿Qué pasa? Necesitamos entender que el tiempo sí corre muy rápido. Como les decía al principio, que todo esto, hay empresas, digamos, que están en la primera línea. Es como la gente de emergencia. Evidentemente el rescatista está en primera línea, pero el que es, no sé, la persona que trabaja en dermatología no necesariamente está en primera línea, está en segunda línea, pero igual es importante. Acá un punto que es válido en esto es el tema del tiempo. Teníamos que ocuparnos primero de casa, pero también tenemos que ocuparnos muy rápido de hacia afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay empresas que quizás se tomaron un poquito más de tiempo para reaccionar y no es que esté bien o mal, pero ahorita necesitamos hacer que la agilidad y la comunicación sea muy transparente y muy ágil para poderlo lograr. No todos los procesos pueden ser lentos, no todos los procesos te puedes tomar un tiempo excesivo para poder reaccionar, sobre todo en aquellos sectores que estás, digamos, como les decía, en esta primera línea.
Las decisiones de un CEO no se miden por el impacto del próximo trimestre, sino por cómo protege el valor de su activo más caro, que es la credibilidad, que es el que hoy por hoy estamos viendo. Ha pasado mucho y me han preguntado muchísimo, muchísimo, porque de hecho no hemos parado de ver este tema. Si tengo creadores de contenido, tengo influencers, ¿qué hago? Bueno, la verdad es que como siempre hemos debido hacer, pero ahorita más, necesitamos entender qué están haciendo esos embajadores, creadores de contenido e influencers, porque necesitamos conectarlo con nuestro propósito. Si en este momento no se está conectando con nuestro propósito, necesitamos hablar con estas personas y explicarles el por qué. Porque muchos de estos espacios se construyeron y fueron directamente a la ayuda de buena voluntad, pero no necesariamente se ataron a los valores de la compañía que estaban representando por distintas razones. No es un tema de cuestionamiento, es un tema de entendimiento estratégico y entender en qué momento estamos. Por ejemplo, ayer un cliente me pasaba, mira, nosotros tenemos unas pautas de unos influencers para finales de mes con un tema asociado a las gaitas. Bueno, la realidad es que hoy, 22 de julio, las gaitas no están dentro de las prioridades en este momento y colocar algo así puede generar un efecto muy contrario. Ahora, que tenga que evaluar eso, si es el momento o no, sí, pero también tengo que evaluar quién es el que está haciendo la comunicación, porque, como les decía, hay muchos espacios donde se han vulnerado incluso situaciones, imágenes, videos, testimonios que no han debido darse porque van en contra de temas de derechos humanos a nivel internacional. Cosas como algunos creadores o algunos embajadores que han hecho testimonios directos, pero en espacios y con imágenes, por ejemplo, que no han debido salir. ¿Que fue de buena o mala manera? No es un cuestionamiento. La voluntad fue espectacular, pero el poder entender que ahorita todo comunica muchísimo más que siempre, porque siempre todo comunica todo el tiempo, pero en estos momentos mucho más tenemos que cuidar qué dicen nuestros colaboradores, nuestros embajadores, nuestros proveedores, todos nuestros stakeholders. Y ese grupo en particular hay que cuidarlo muy, muy, muy bien, porque puede golpear o no nuestra credibilidad en este momento. El liderazgo con propósito es el sistema operativo de la empresa. Al final, todas las empresas que tienen literalmente una buena confianza interna y externa superan siempre por lejos a las mejores empresas del mundo. Y eso es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que tomar de ejemplo, de referencia y poder lograr. Otra cosa que hemos visto muchísimo en esta etapa y que es importantísimo es el tema de las alianzas con propósito. Creo que algunas marcas y empresas lo han entendido espectacular. De hecho, yo vi con muchísimo orgullo y muchísimo cariño empresas competidoras en la misma foto y veías a uno quizás en el pre y el otro en el post o al revés y tú decías, wow, ahí es donde debemos unirnos con esto. Este no es momento de divisiones, este es momento de alianzas, este es un momento de unirte con personas que suman, que siempre han sumado contigo y que no necesariamente tienes que verlas como separados, sino gente que genuinamente quiere unirse a ti con una alianza, no por un favor o por un interés particular, sino porque realmente lo quiere lograr. Estas alianzas con propósito han pasado muchísimas, desde esa empresa que puso la caja hasta la otra empresa que puso el producto, a la otra que puso el camión, es decir, unión entre varios para poderlo lograr. Yo le daba un ejemplo a una empresa la semana pasada. Me decía, ¿cómo puedo hacer yo desde el core de negocio? Este es el sector de esta empresa, de verdad que es vital, vital en la reconstrucción. O sea, dentro del top 3 están ellos. Y yo le decía, bueno, tú solo no puedes, porque tú tienes las herramientas, por decirlo así, pero no tienes el conocimiento para enseñarle a otro a utilizar esas herramientas. Entonces te tienes que aliar con X, Z o Y. Y después tienes que unirte con X, Z o Y para poder lograr que el objetivo se cumpla a mayor alcance. Y el entenderlo es vital. Y es un efecto multiplicador en todo este tema de confianza, porque tienes que buscar cómplices de impacto, no hacerlo solo, hacerlo en equipo para poderlo lograr. Si tu aliado es sostenible, tu reputación financiera va a estar blindada, que es como les decíamos, tenemos que ver con quién estamos trabajando, si nos suma, si no nos suma, cómo podemos ayudar y cómo podemos aportar de esto. Tenemos que entender que la comunicación tradicional no aplica necesariamente en este momento porque estamos en un ecosistema vivo. Hoy estamos haciendo algo, mañana estamos haciendo otra cosa. Incluso ya estamos viendo como hay otros tipos de situaciones naturales en el país, como inundaciones. Es decir, esto no para, esto es continuo y está todo el tiempo, digamos, como moviéndose, por lo cual necesitamos ir entendiendo que las operaciones, los negocios, los modelos de negocio y la comunicación ya no puede ser lineal, tiene que ser viva y continua y ajustando todo el tiempo.
Ustedes no se imaginan la cantidad de maromas que uno ha tenido que hacer para, si tenía que comunicar esto, tengo que hacer esto, pero tengo un due diligence, pero tengo la parte, por ejemplo, había muchísimas empresas que tenían que sacar promociones que ya estaban aprobadas por la SUNDE y te decían, la tienes que sacar igual, pero es que yo no la quiero decir porque no quiero hacer sentir mal al otro. Bueno, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto? Porque tengo que cumplir con la parte regulatoria, pero también tengo que cumplir con mi propósito y llegar a un punto en común. Entonces, ahorita no tenemos planes largos, tenemos planes corticos, casi de 24 horas. Nosotros, por ejemplo, todos los días tenemos un mini estatus con cada uno de nuestros clientes para esto sí, esto no, esto va, esto, y en la mañana y en la noche. Y sale todo el tiempo y podemos haber tenido una súper decisión en la mañana y en la noche cambiarla por completo porque no estamos en ese momento, sale una noticia que nos desvía. Y así hay que tener en cuenta todo este proceso. Entonces ahí es cuando quiero invitarlos a hacer un pequeño pensamiento de romper un poquito el molde. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer muchísimo que se llama el contrato de los 10 segundos. Cuando lo hacemos en presencial es mucho más efectivo, pero vamos a hacerlo igual acá. Y es que imagínense que ustedes tuvieran al lado a personas totalmente desconocidas. O sea, ustedes voltean a los lados y tienen a personas desconocidas. Y ustedes tienen que entregarles su celular con el WhatsApp abierto, la cuenta de banco abierta, es decir, todo abierto. Esa persona a la que le van a dar su celular va a tener acceso a toda esa información y ustedes van a tener 10 segundos en teoría para hacerlo. La pregunta es acá, piensen, ¿lo harían o no lo harían? Y el tiempo empieza a correr, porque cuando el tiempo es cuando empezamos a darnos cuenta de todas las cosas que piensan por nuestra mente y de ese momento en el que esos 10 segundos exactamente te permiten de manera muy rápida decir, ¿actúo o no actúo? La mayoría de las personas no entrega el celular. Y no entrega el celular porque no sabe quién es el de al lado, porque no confía en el otro. Porque al final necesitamos muchas veces de un papel que nos diga qué hacer, pero hemos perdido la confianza del habla, la confianza del decir, del verbalizar, del prometer y de cumplir. Y hacia allá es hacia donde tenemos que ir reflexionando con todo este proceso. Por eso pensar en confianza es pensar en básicamente todo un proceso que nos permite conectar. ¿Por qué? Porque si no tengo historia, no hay datos y no hay propósito compartido, me cuesta confiar. Pero si yo veo una empresa y veo lo que está haciendo y capaz digo, wow, esta empresa qué raro que no ha salido tanto, o esta persona, porque también hay marcas personales, etcétera, no ha salido tanto, debe ser que no está haciendo nada. No necesariamente. Si esa persona tiene una buena reputación, si tiene un propósito compartido, si tiene una buena historia, no necesariamente va a necesitar de salir más o salir menos para que la gente crea en ella. Depende muchísimo nuevamente del sector, del espacio, de lo que estemos acostumbrados a comunicar, de lo que no estemos acostumbrados a comunicar y de entender que esos momentos tienen un why y lo que tiene detrás. Hay millones de situaciones. Yo pudiera contarles situaciones de las más personales hasta las más grandes que hay, pero hay momentos en que las marcas y personas callan por una razón y no porque no estén trabajando. Muchas veces es porque tienen una razón personal, muchas veces es porque no han conseguido la brújula para poder comunicar de manera eficiente o porque no lo quieren hacer en ese momento porque no lo ven oportuno, pero sus actuaciones sí están continuamente en la palestra y en la mesa para poder actuar. Entonces, comunicar es muy importante, no comunicar también es muy importante, pero esto depende de la estrategia de que ese ecosistema vivo pueda estar todo el tiempo allí. Al final, el contrato más caro del mundo es aquel que se firma entre dos personas que no confían en la una y la otra. Y este es momento de confiar. Y por eso les voy a dar 10 elementos, herramientas, tips, como querramos verlo, para que lo puedan aplicar de mayor o menor manera en sus empresas en este momento. Lo primero, entender que la confianza es un dividendo, no es un discurso. Lo que se comunica post desastre no es una campaña. Ahorita no queremos ver campañas de todo lo que se hizo. Comunícalo, pero comunícalo empáticamente, transparentemente, honestamente, con poca participación de la marca comercial, con más participación de la institucionalidad y de su gente, del acto en sí. Si la acción no existe, ninguna narrativa evidentemente la va a sustituir. Lo segundo es que la marca debe ser puente, más no protagonista en estas situaciones. El centro de la historia son las comunidades, los aliados, los equipos en terrenos, no el logo. Y cuando nos referimos al logo, no quiere decir, pero entonces voy con camisas que no sean de la empresa. No, tú puedes ir con las camisas de la empresa. Lo que no podemos tener es de la imagen completa en pantalla, el 95% lo ocupa el logo comercial. Eso es lo que no está bien. Y algunas empresas
han hecho sin mostrar realmente el propósito que hay detrás. ¿Por qué? Porque ahí estamos vendiendo comercialmente, no estamos siendo institucionales y no es el momento oportuno para ello. La marca aparece para conectar recursos con necesidades, no para ganar visibilidad, que esto también es otro punto. Si nosotros tenemos un propósito, un sector, un core de negocio, por ejemplo, yo soy de cuidado personal, no tengo por qué dar alimentos para rescatistas, yo tengo que dar cuidado personal, porque hacia allá es hacia donde yo tengo que enfocarme, es mi core de negocio. Entonces, cada quien tiene que estar desde el área y el espacio que necesita. Lo tercero tiene que ver con empatía antes que eficiencia. En momentos de crisis, el instinto corporativo pide velocidad y métricas. Esto sí es impresionante. Tengo un caso de una empresa que me llegó 3 semanas después de esto, que no era cliente mío, y me dice, mira, necesito ayuda porque yo nunca hablé nada durante estas primeras semanas, y era una empresa de primera línea que tenía que hacer muchísimas cosas y no solo no comunicó, sino que no las hizo tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Bueno, el tema es que hay que entender que a nivel de agilidad, sí, en estos momentos hay que literalmente ponernos sobre la mesa. Hay una frase que vi que me gustó mucho del documental de Rafa Nadal, no sé si aquí les gusta el tenis o no, pero más allá de si nos gusta el tenis, la verdad es que el documental está muy bien hecho y tiene una frase épica que me gusta bastante, que dice que el talento se hace en los momentos comunes, pero el carácter se hace en los momentos de crisis o en los momentos de tensión. Y creo que este es un perfecto ejemplo de cómo las marcas lo tienen que hacer. El talento, que es esa reputación que vengo construyendo día a día, evidentemente lo hago en el transcurso de los años, eso no es de un día para otro, pero el carácter y la manera en que yo voy a reaccionar rápidamente, eficientemente y de manera correcta, sí tiene que ser muy rápida y normalmente es en momentos bajo presión. Entonces, ese instinto humano pide presencia, pide escucha y la gente sí necesita que la escuchen y que entiendan qué es lo que están pidiendo. En lo cuarto, el silencio estratégico también es comunicación. No toda acción necesita anuncio. Como les decía el ejemplo polar, a mí, yo no había esquina que no estuviera en las aguas. No, no había. Tú por donde voltearas, estaban allí. No necesitas decir cada segundo dónde lo estás haciendo o dónde lo estás haciendo. Lo puedes comunicar después de manera completa con algunas cápsulas, de manera muy estratégica, como muy bien lo hicieron. Publicar cada donación o gesto humanitario puede convertir la ayuda en vitrina y ahí es donde se pueden empezar a distorsionar algunas cosas, que bueno, que no necesariamente son poderosas en ese momento. Por ejemplo, hay uno de los temas de derechos humanos que era entrevistar a personas justo cuando estaban hospitalizadas. Hay unos códigos que en algunos casos se cumplieron y en otros casos no. Por ejemplo, entrevistar a una persona que está todavía en situación de shock y que no logra verbalizar lo que le pasó, totalmente entendible porque es una situación súper compleja. No podemos forzar a que me dé un testimonio en un momento en el que no es correcto, porque necesitamos que mi marca esté presente. No es correcto. Podemos entrevistar a un familiar, podemos entrevistar a un personal médico que lo atendió, o hay otras maneras de hacerlo, pero no hacerlo directamente así. Pongo un ejemplo muy, muy crudo para que se pueda entender, pues muy bien. Este dividendo de confianza se paga en discreción y no necesariamente en alcance. Separar lo comercial de lo reconstructivo. Cifras de inversión, rondas de capital, métricas de crecimiento se comunican en su propio carril y en su momento, pero mezclarlos con la reconstrucción no es correcto. Tú primero comunicas un tema de reconstrucción, luego comunicas todos tus temas de capital. Son separados, no pueden ir de la mano porque no puedes ser incoherente en tu verbatim. Cero sensacionalismo de la miseria, sin imágenes de destrucción, sin testimonios de víctimas explotados emocionalmente. El dolor ajeno no puede ser material publicitario. Nosotros logramos, a través de dos de las personas de la alianza que les comentábamos, que el Círculo de Creativos de Venezuela bajara un video que habían colocado, que la verdad es que era audiovisualmente increíble, pero no cumplía necesariamente con todos los requisitos de temas de derechos humanos. Y acá, como les decimos, es súper importante poder ayudarnos entre todos a verlo. No necesariamente todos lo ven de una. Es, oye, mira, tú puedes ver este video para ver si a ti te parece o no te parece o cómo lo vemos. Hay especialistas en esa materia. Albe Pérez nos ayudó muchísimo a poder poner en blanco y negro todo lo que esto significaba y ha sido súper poderoso. Precisión geográfica y factual siempre. No asumir que las audiencias entienden el alcance real del impacto. Este tema es importante porque el tema de la microsegmentación que les habla es fundamental. El que está en Táchira no entiende esta tragedia exactamente igual que nosotros. La vive, la siente, pero no la entiende igual porque no está en el espacio geográfico donde lo ve.
es distinta a una gente que está allá y a esa persona tengo que comunicarle de una manera, o a la que está en Delta Macuro, o a la que está en el estado Bolívar, les tengo que comunicar de una manera distinta al de acá. El propósito es el mismo, pero no puedo pensar que en este momento la comunicación es igual para todos, en especial la comunicación comercial. La institucional es la misma, la comercial tiene que variar de manera importante. Consistencia de tono como prueba de carácter. El registro cálido, institucional, técnico, financiero puede variar según la audiencia, pero los valores, ese propósito, no. El cambio de tono inconsistente, el momento se lee como cálculo de estratégicamente hice esto para que me vieran o para capitalizar. Y eso no debería ser así. Debería hacerse desde el punto de vista de cada audiencia, cada momento y cada espacio que estamos viviendo. La reconstrucción tiene fases y la comunicación también. Lo vimos, las primeras de cambio eran muy enfocadas en las necesidades, todo lo que se estaba necesitando, pero incluso en esas mismas necesidades, el informar de manera no oportuna generaba confusión. Algunos de ustedes deben haberlo sabido o si no se los comparto, que hubo mucha información que llegó al repetirse y viralizarse por distintos espacios, empezó a llegar a deshora, a destiempo, entonces llegaba la ayuda y ya cuando llegaba ya esa ayuda se había dado y se había prestado, entonces se perdió un tiempo, se perdió una empresa que estaba donando, se perdieron muchas cosas por desinformación. O incluso sucedieron muchos temas de fake news asociados a supuestas situaciones que estaban pasando y la persona estaba desde otra ciudad llamando y diciendo que fueran a rescatar a tal lado. Es decir, como empresas tenemos que ser muy serias en poder hacer un due diligence correcto, de entender si me están pidiendo esto, es correcto, para dónde va y asegurarme que la entrega está siendo el 100% controlada y que está realmente siendo necesitada para poder evitar cualquier afectación. Y finalmente, que la acción sostenida vale más que un gesto único. No es lo mismo una actuación las primeras 2 semanas a que esto sea continuo. Y no tenemos que decirlo abiertamente. Habrá gente que lo quiere decir más, gente que lo quiere decir menos. Lo decían al inicio. Cáritas y el dividendo voluntario lo han hecho espectacular. La verdad es que han hecho un trabajo increíble y así como ellos hay fundaciones que hacen un trabajo sostenido y que ya son expertos en hacerlo. De nada sirve a nosotros inventarnos algo cuando ya hay gente que lo hace. ¿Cómo podemos hacer entonces para triangularlos a ellos? Yo recibí el 25 de junio, lo recuerdo, una llamada, y Carlos Dini lo debe recordar porque lo volví loco al pobre, y después a Ramón porque me llamó un fondo de un cliente importante, un fondo de inversión importante, y me dice, mira, nosotros queremos donar tanta cantidad de dinero, y era una cifra significativa. Y yo le digo, bueno, tú lo tienes que hacer es con el dividendo y con Cáritas, porque para todo el tema de transparencia, trazabilidad, etcétera, y ahí todo ese proceso empezó a correr. Y recuerdo la semana pasada cuando se completa ya el proceso, porque son procesos que tenemos que entender que son largos, que me decía, bueno, lo que estamos satisfechos en este momento es que esto no va a ser una acción de un one shot, sino que queremos hacerlo sostenido en el tiempo, porque nosotros queremos ir apoyando y aportando a esta reconstrucción de manera continua. Y es una gente que estoy segura que nadie sabe, porque además me llamaron, ni siquiera hablaban bien ni español ni inglés, hablaban era francés, o sea, ahí entendiéndonos todos. Y yo dije, wow, el cómo entender que esto no es un one shot, sino es algo sostenido, tenemos que entenderlo también desde las empresas y desde la credibilidad pues que tenemos. Al final esa credibilidad reputacional no se construye con un solo comunicado bien logrado de lo que hicimos, sino es la repetición coherente de todo lo que venimos haciendo en una crisis. Al final, todos estos 10 tips o 10 herramientas suman a la reputación y hacen que sea como ese ladrillito que poco a poco ponemos, que así como muchas familias ahorita están reconstruyendo, hay algunas empresas que van a tener que reconstruir también su reputación en estos momentos o van a tener que construirlas de cero o al contrario, seguirle sumando para seguirlo haciendo bien. Hay que pensar muy bien como empresas, como marcas en Venezuela y en nuestro próximo movimiento, en entender cuál es mi foco, hacia dónde voy, hacia dónde tengo que controlarlo. Entender que no estamos solos en esto, que podemos pedir ayuda, que podemos decirle al otro, oye, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo está haciendo la otra empresa? Sin tenernos que montar en una ola. Cada quien tiene su propio propósito, su propia manera de actuar, pero sí es muy importante entender, uno, que somos un ecosistema vivo y que no hay manera de planificar a largo plazo, sino hay que ver por espacios cortos de tiempo y entender nuestro próximo movimiento. Y les dejo una frase que a mí me gusta muchísimo y que siempre la digo, que es, no busquen ser la mejor empresa del mundo, busquen ser la mejor empresa para el mundo y el mercado les pagará el dividendo más alto de sus vidas. Es el mejor mensaje que les puedo decir. A veces nos enfocamos en ser la más grande, en ser la primera, en ser la más visible y lo que necesitamos es ser la mejor empresa para el mundo y la gente inmediatamente se va a sumar a nosotros.
Acá les dejo un poco mis coordenadas. Este termómetro, justo antes de entrar, lo iba a escanear para que funcione y no me estaba funcionando. Ahorita les paso por Benanchan para que puedan tenerlo quienes quieran sumarse, pero igual en la página de Marcas que Trascienden lo pueden conseguir. Muchísimas gracias a todos y bueno, ahorita quedo para preguntas, cualquier pregunta que quieran hacer, estoy totalmente a disposición. Muchas gracias, Ana Karina. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estoy aquí para responder. Gracias. O comentario también. Y mientras estamos atentos a los participantes, bueno, tú has hecho comentarios muy importantes, sobre todo el tema de la reputación, que es clave en esto, y que todos estos donantes están esperando que sea así. Sí. No por desconfianza, sino por seguridad de que sus aportes lleguen a donde deben llegar. Y como tú indicas, hay muchos países pues, interesados en donar, en aportar. Les comento a los participantes y a ti que, bueno, Benanchan es una American Chamber que forma parte del grupo de cámaras americanas de Latinoamérica y el Caribe. Esto se reúne en una organización que se llama ACALA, que a su vez trabajamos de cerca con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que agrupa a más de 3,5 millones de empresas. ¿Okay? Y lo que hemos visto desde el primer día es eso. De hecho, la US Chamber of Commerce está trabajando con su fundación, está trabajando en una campaña de recolección de fondos, sobre todo porque el tema de los insumos es importante. Lo que pasa es que no está claro en Venezuela cómo recibirlos porque bueno, porque depende de las autoridades y sin poner nada político aquí, depende de las autoridades y de cómo lo reciban. El tema de pago de aduanas, de impuestos es muy importante. Cada puerto y cada aeropuerto se maneja diferente. Allí Taurel está actuando de una forma espectacular también con el dividendo y con Cáritas para poder organizar la recepción de estos insumos. Pero el tema del efectivo, de los aportes en efectivo, también es muy importante. Y el dividendo lo están manejando muy bien, porque el dividendo está revisando esos fondos que están siendo recibidos y asegurándose que realmente sean de organizaciones o entidades serias, que es importante también, porque aquí tenemos que tener muy claro también que puede haber organizaciones que no son tan serias y que quieran limpiarse la cara con un aporte. ¿Ok? Entonces es muy importante también tomar esto en cuenta, porque es parte de la reputación de las organizaciones y de las personas que forman parte de las organizaciones, ¿no? Sí, eso es súper importante. Fíjate que un cliente nuestro nos llama, creo que fue el 25, el 26, y nos dice, mira, nos están llamando para hacernos donativos a nosotros para que nosotros compremos los insumos. Y yo le digo, pero es que ustedes no son un intermediario financiero, ustedes tienen que tercerizar eso a el que realmente lo puede hacer, porque de nada sirve que ustedes lo que estén utilizando, la gente no sepa qué es suyo, qué es del otro. O sea, vamos a enfocarnos, ¿ustedes necesitan estos donativos para poder operar? No. Ah, entonces vamos a tercerizarlos a quien realmente se tiene que hacer. Me pasaron cosas como artistas que, bueno, que abrieron sus espacios públicos para recibir donativos y muy rápidamente nos llamaron y nos dijeron, wow, no sabía que iba a tener este nivel de aceptación. Bueno, si eres artista, va a tener este nivel de aceptación, es normal que la gente quiera ayudarte, pero no sabían cómo hacerlo, porque entonces decían, bueno, ahorita tengo todo esto y ahorita qué hago con lo que estoy recibiendo, a dónde lo llevo, cómo lo hago. Bueno, nuevamente, vamos a enfocarnos en organizaciones como Cáritas y yo todas las redireccionaba para allá porque yo decía, todos tenemos que ir hacia el que lo sabe hacer. Necesitamos entender que hay gente especializada y que tiene años trabajando en esto, no es nuevo. Entonces, cómo lo hacemos hacia allá para que todo el mundo pueda comprender que, bueno, su proceso, su trazabilidad, todo va completo, porque es importante en estos momentos y para poder cuidar la reputación de quiénes somos y de qué es lo que estamos haciendo, porque se presta a muchas situaciones. Como tú dices, Ana Karina, el que lo sabe hacer y el que sabe qué se necesita, porque los Exacto. requerimientos cambian a diario. Sí, 100%. Es Los impresionante. requerimientos, los requerimientos y las necesidades cambian a diario. Entonces, bueno, ir con el que sabe, con el que tiene la comunicación directa y continua
y que vamos a estar seguros que ese esfuerzo va a ser bien utilizado y va a llegar a donde debe llegar. Exactamente, tal cual, así es. Bueno, creo que no hay comentarios o preguntas. ¿Cuál Ninfa Bueno, pone sí. aquí? ¿Cuál es la estrategia clave para comunicar la reactivación comercial de una organización como un motor positivo para la reconstrucción sin perder la empatía? La realidad es que depende primero del sector. Es súper importante el sector porque no es lo mismo el sector, por ejemplo, de entretenimiento, que tiene unas características distintas. Y, por ejemplo, la gente de Claudia Salazar y Class Producciones lo han manejado súper bien porque están manejando por una línea un tema para apoyar y por otra línea, bueno, todo lo que ellos venían haciendo para distraer a la población, etcétera. Pero ese es un caso, por ejemplo, de entretenimiento que quizás no es la línea principal, digamos, como tal de estas situaciones. Pero, por ejemplo, si eres una empresa que trabaja en consumo masivo, necesitas vender comercialmente en punto de venta, pero hay maneras de hacerlo. Uno, desde qué estás aportando tú por cada compra, o sea, a quién estás ayudando de manera sostenible. Dos, un tema de campaña de comunicación, se los he dicho a todos los clientes que trabajan con nosotros en alimentos y en higiene personal. Hay que educar al cliente ahorita sobre la importancia de alimentarse bien, de tener cuidado e higiene personal, porque vienen temas de salubridad complicados, nos guste o no nos guste, de manera directa o indirecta. Entonces, ¿cómo ayudamos a que la gente se pueda reinsertar a través de la educación de tu nicho y de tu propósito? Pero va a depender, sí, de cada sector y de si estás en primera, en segunda o en tercera línea, porque evidentemente es muy variado. No es lo mismo financiero que alimentos, que entretenimiento, que salud, etcétera. Bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Creo que no hay otro comentario. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, Ana Karina, por tus comentarios y valiosísimos todos y recomendaciones muy importantes. Y bueno, debemos seguir apoyando, debemos seguir trabajando y creo lo importante es eso, estar claro que cada quien vive este duelo de forma diferente, todos son válidos, todos son legítimos, todos deben ser respetados. Así es. Y eso es clave en este momento. Aquí hay otra pregunta de Eliezer. ¿Qué recomendaciones le darías al sector público para el manejo reputacional de esta crisis? Bueno, está difícil esa pregunta, ¿no? Sí, hay que entender porque como yo siempre le digo, hay cosas que uno está viendo y cosas que no estás viendo. Y hay muchas cosas que no se están viendo que probablemente tengan que ser comunicadas, pero para poder dar una recomendación hay que entender la estrategia completa de qué se ha hecho, el por qué se ha hecho y el por qué no se ha hecho también. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que no hay más. Bueno, nuevamente gracias a todos No, ustedes por participar. Gracias a ti, Ana Karina, y a todos los que confiaron en nosotros y nos acompañaron en esta actividad. Bueno, lo tenemos grabado, creo que es útil tenerlo porque vale la pena repasarlo de vez en cuando y bueno, y seguimos conversando y seguimos actuando día a día. Muchas gracias muchas y gracias y buen feliz día día a para todos. todos. Que estén muy bien y Feliz día a cuídense mucho. todos. Gracias igualmente. Muchísimas gracias, Ana Karina. Y Gracias, gracias a Ana. todos. Saludos.